Bienvenidos a las noticias económicas de DW, soy Juliana González. Mientras las inversiones extranjeras directas cayeron el año pasado a nivel global un 12% tras un repunte en 2021, en América Latina y el Caribe, esta inversión aumentó un 51% el año pasado hasta alcanzar los 208.000 millones de dólares. Así lo recoge el informe anual de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo presentado este miércoles. El dato, que supone un récord histórico, se explica sobre todo por el aumento en la demanda global de materias primas, especialmente minerales esenciales. Brasil y México fueron los países que recibieron un mayor flujo de inversiones en términos absolutos. Pero este informe también revela un creciente déficit anual de inversión al que se enfrentan los países en desarrollo en su esfuerzo por alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para 2030. Y analizamos los principales hallazgos de este informe con el economista Juan Carlos Moreno Brid. Muchas gracias, señor Moreno Brid, por acompañarnos. Gracias por invitarme a conversar sobre este tema tan relevante para todos. Sin duda. ¿Y qué conclusiones destaca este informe de la UNCTAD? Conclusiones muy preocupantes, porque si bien el dato que mencionó ahorita sobre la inversión extranjera en América Latina, que no hay una cifra comparable en la historia de América Latina, suena muy bien, está concentrada en muy pocos países. Y si cuando nos metemos en un tema que es el central de este informe, es que la inversión en energía renovable, ahí tenemos verdaderamente un desastre. Como mencionó, la brecha se está incrementando y la inversión para los países pobres, los países en desarrollo, está realmente en pañales. Necesitamos mucho por hacer y lo dice la UNCTAD con fuerza y convicción. Señor Moreno Brid, a propósito de México, es el segundo mayor receptor de este tipo de inversiones, ¿no? A propósito de estas inequidades, ¿qué destaca en el caso mexicano? En el caso mexicano se destacan muchas cosas, en particular la gran ventaja del nearshoring con lo que está ocurriendo con la guerra en Ucrania, lo de China, en fin, México se ha convertido en un gran atractor. Tenemos también el Tratado de Libre Comercio y una moneda estable, entonces eso ayuda mucho. Si bien eso es una realidad ahora, la cifra de UNCTAD también es preocupante en un cierto sentido, que si bien México recibió mucha inversión extranjera directa, por primera vez salió una cantidad inmensa de inversión extranjera de México a otros lados. ¿En qué sentido son oportunidades de inversión que aprovechan los mexicanos o en qué sentido se están, en vez de reinvertir las utilidades de las transnacionales en México, están saliendo? Es una incógnita que no despeja la UNCTAD. Muchas gracias, profesor Juan Carlos Moreno Brid, economista de la UNAM, por estos análisis y hasta una pronta oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Y en Buenos Aires, una huelga paralizó el servicio de metro de la capital argentina. Los trabajadores exigen una reducción de su jornada laboral, así como la eliminación del amianto presente en los vagones. También conocido como asbesto, el amianto es un material cancerígeno en caso de exposición prolongada al mismo. Según los representantes sindicales, en los últimos 3 años, al menos 3 trabajadores fallecieron y otros 7 contrajeron cáncer por los efectos del asbesto. Según los sindicatos, el material está presente en una tercera parte de la flota del metro de Buenos Aires. Y en Alemania faltan 200.000 enfermeras y según cálculos del Instituto de Economía Alemana de Colonia, esta cifra de horror ascenderá a 500.000 en los próximos años. El gobierno alemán ha firmado en el entretanto convenios con Vietnam, la zona de los Balcanes y diversos países de América Latina, entre ellos México, para facilitar la llegada de personal de salud a este país. Visita el Hospital Universitario Charité en Berlín, uno de los más grandes de Europa. Los ministros de Trabajo Hubertus Heil y de Economía Robert Habeck quieren saber de dónde viene el personal que trabaja aquí y cómo lograr atraer a más, pues falta personal de salud en Alemania. Muchos trabajadores son oriundos de Asia y América Latina. Me llamo Adrián Martínez, soy de México. Llegué a Alemania hace 4 años y desde entonces he trabajado en la Charité. Y sabían, estando en Brasil o en México, que existía la clínica Charité, vinieron a Alemania y se enteraron de que existe este hospital en Berlín y decidieron acudir ahí, o llegaron a Alemania en busca de trabajo.
Bueno, en mi caso, la Charité me ofreció un contrato, así que yo sabía que ya tenía trabajo seguro desde ese momento. El nuevo personal de enfermería de Charité tiene suerte, porque la clínica tiene su propio equipo que busca empleados en el extranjero y se ocupan de asesorarlos, algo poco frecuente. En el futuro debería ser más fácil para los trabajadores cualificados extranjeros venir a Alemania. Eso es lo que desean los dos ministros. Para ello acaba de aprobarse una nueva ley. Heil y Habeck intentan averiguar cuáles son las trabas que encuentran los trabajadores foráneos, qué obstáculos deben superar, como Lorena, también mexicana. ¿Con cuántos colegas trabaja usted aquí? Normalmente con 2 compañeros. Si necesitamos más ayuda, con 3 o 4. Todo depende de los pacientes. Una cosa está clara, más profesionales como ella serían una bendición, y no solo en el sector sanitario. Si no se hace algo, en 2035 podrían quedar vacantes 7 millones de puestos de trabajo, dijeron los ministros al final de su instructiva visita. Y cambiamos de tema. La automotriz china BYD abrirá en Brasil su primera factoría de vehículos eléctricos en el continente americano. La compañía invertirá $625 millones en la planta, que dará trabajo a unas 5.000 personas. De las cadenas de montaje de la factoría saldrán unos 150.000 vehículos al año. Está previsto que la planta de BYD entre en funcionamiento en el segundo semestre de 2024. Además de la fábrica de autos eléctricos, la compañía china invertirá en Brasil en áreas como la energía eólica y la construcción de carreteras. Y desde el comienzo de la guerra en Ucrania, cientos de empresas internacionales se han retirado de Rusia. Sin embargo, queda un número considerable todavía, según un estudio en coautoría de la Escuela de Economía de Kiev y el Grupo Paraguas de la Sociedad Civil B4 Ucrania. El año pasado, las empresas extranjeras que operaban allí obtuvieron más de $14.000 millones en beneficios. Una buena parte, unos 3.500 millones, fue a parar a las arcas de Moscú vía impuestos. Las compañías estadounidenses contabilizaron por su parte más de $700 millones en impuestos, seguido de empresas alemanas, suizas y japonesas. Los sectores más lucrativos incluyen el alcohol y el tabaco, con empresas como Philip Morris y Japan Tobacco International entre las más rentables. Los bienes de consumo encabezados por empresas como Procter & Gamble y Pepsi también obtuvieron buenos resultados, al igual que la industria automotriz, con Hyundai de Corea del Sur, Kia y varias marcas chinas entre las que más facturan. Sin embargo, entre tanto, algunas de estas compañías han reducido ya o suspendido sus operaciones en Rusia. Y la economía estadounidense no deja de sorprender. Por un lado, sus datos macroeconómicos evidencian una resiliencia y alejan las probabilidades de que la principal economía del mundo entre en recesión. Pero no sucede lo mismo con la llamada recession. El término recession lo acuñó un periodista del diario estadounidense The Wall Street Journal para definir una posible recesión que afecta desproporcionadamente a los estadounidenses ricos. Y es que la economía avanza, se crean puestos de trabajo pese a la elevada inflación y la subida de tipos de la Reserva Federal. Pero para muchos de los estadounidenses más ricos es probable que la recesión ya haya comenzado. Y analizamos las particularidades de esta situación en Estados Unidos con nuestra colega Ana Nieto. Hola Ana, cuéntanos un poco más en detalle cuáles son los datos de este momento de dificultades para los más ricos y cómo cuadra en el marco general. Juliana, se considera popularmente que hay recesión cuando hay 2 trimestres de evolución negativa del PIB, 2 trimestres seguidos, y eso no ha pasado. El marco general es de un crecimiento anualizado del 2% en el primer trimestre del año, un desempleo históricamente bajo del 3,7% y una continua creación de empleo. Hoy además hemos sabido que incluso las ventas de autos han crecido por encima de lo esperado por todo el mundo. La inflación duele, pero ya menos porque está a la baja. Pero en este país de grandes desigualdades, quienes más ingresan, las personas de clase media alta y los más ricos, que son una minoría, tienen una realidad particular desde que el año pasado empezaron los despidos en las grandes empresas tecnológicas y han seguido a lo largo de este año. No solamente han perdido grandes salarios, sino también grandes beneficios sociales. También la banca de inversión ha perdido empleo y quien queda en la banca de inversión han recibido menos bonos que en los últimos 10 años.
También se ha caído el empleo en las automotrices, pero sobre todo en mandos intermedios, no tanto en las fábricas. Muchos empleados de empresas tecnológicas han recuperado el empleo y están trabajando en otras empresas, pero por salarios más bajos que los anteriores. Y a todo esto hay que añadir que las subidas de tipos además han acabado con ese optimismo casi sin límite del capital riesgo, que es ahora mucho más selectivo a la hora de financiar nuevas empresas de alto potencial de crecimiento y altos salarios. Ana, pero si toca a unos, llega a otros. ¿No se descarta que la recesión llegue a todos finalmente? Pues no se descarta, pero está llamando bastante la atención que no hace más que retrasarse. Quizá para el periodo electoral de 2024 el riesgo existe. El viernes vamos a conocer las cifras de empleo de junio y se espera que se hayan creado en este mes 225.000 nuevos empleos. El economista jefe de Morgan Stanley, de hecho, dice que precisamente por la fortaleza del mercado laboral Estados Unidos va a evitar una recesión. Además, la verdad es que hay una muy fuerte inversión pública en algunos sectores que tienen un potencial de crecimiento muy grande, nuevas tecnologías medioambientales y para que crean empleos de clase media. No obstante, la Reserva Federal sigue con su política restrictiva y eso hace que Jay Powell diga que la posibilidad de que haya una recesión es bastante amplia, sea bastante amplia. Gracias, Ana Nieto, por analizar con nosotros este fenómeno de la recesión y hasta una próxima oportunidad. Bueno. Y con esta particularidad de la economía de Estados Unidos, nosotros llegamos al final de nuestras noticias económicas. Gracias por su sintonía y en redes sociales encuentran todos nuestros reportajes.